¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Y siempre decimos que este programa, que sale los miércoles por la noche, se graba los martes por la tarde. ¿Y por qué decimos eso? Porque en esa ventana de tiempo que hay entre el martes a la tarde y el miércoles a la noche, a veces suceden cosas en nuestro país que no las podemos ver reflejadas en el programa. Y esto aconteció precisamente la semana pasada, cuando el miércoles pasado nos visitó el presidente de España, Pedro Sánchez. Allí, Alberto Fernández, nuestro presidente, dijo esa tan desafortunada frase, citando a Octavio Paz y citándolo mal, que los argentinos descendemos de los barcos. ¿Para qué? Le pegaron de izquierda y de derecha. La oposición salió a decirle de todo. Faltaba ver a Patricia Bullrich con la huipala y hablando en mapuche. Y desde el frente interno también. Quizás el que fue más duro fue el ministro bonaerense de Seguridad, Sergio Berni. ¿Qué es lo que dijo Sergio Berni? Dijo, el ser nacional, tal cual lo describió Jauretche, es una mixtura de sangre criolla, indígena y extranjera, que nada tiene que ver con esa frase de que han bajado de los barcos. Pero continuó Sergio Berni, diciendo, más allá de eso, si fue o no un exabrupto, para nosotros tiene una mirada estratégica, porque no se puede saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. La verdad que coincido con Sergio Berni, pero él no tendría que haber dicho eso. Porque una cosa es que lo diga un comunicador social y otra cosa es que lo diga alguien del propio gobierno. Creo que esto Sergio Berni tendría que haberlo planteado puertas adentro. Porque le corresponde, da la responsabilidad que tiene él en el ejercicio de sus funciones. Y ser parte del mismo gobierno del presidente. Ahora bien, dicho esto, la verdad que a mí me preocupa si ese es el pensamiento de Alberto Fernández. ¿Por qué digo esto? Porque bien sabemos que muchos de nosotros descienden de aquellos inmigrantes que bajaron de los barcos. Pero también lo que es cierto es que aquí la sangre indígena, la criolla y la de los negros, que también vinieron en barcos, claro que encadenados porque venían para ser esclavos, digo, esa mixtura, esa sangre, fue la que regó nuestro suelo y la que nos dio nuestra independencia y nuestra identidad. Después llegaron los extranjeros, que maceraron lo que hoy somos los argentinos. O sea, no hay que negar lo extranjero, evidentemente, pero no es lo único. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente la mayoría de esos gringos, como se les decía, se acriollaron. Ahora, lamentablemente, algunos de sus descendientes se europeizaron. ¿Está mal ser europeo? No, no está mal ser europeo. Lo que está mal es haber nacido acá y querer ser europeo. Eso es imposible. ¿Saben por qué? Porque hasta la propia palabra, fíjense que hombre viene de humus, que significa tierra. Uno es del lugar donde nace. Por eso aquellos gringos que se acriollaron también añoraban su terruño, tenían esa saudade, esa borriña, por el lugar en donde nacieron. Y eso está bien y es lógico. Ahora nosotros no nos podemos sentir europeos en el destierro. Porque si nos sentimos eso, no podemos tener futuro como país. Y aquí hay cosas culturales que tenemos que cambiar. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestro país en tercera persona, este país, como si no fuese nuestro, como si no tuviéramos nada que ver, como que estamos de casualidad en la Argentina, porque somos ciudadanos del mundo. Y está bien ser ciudadano del mundo, pero siempre sabiendo de dónde uno parte, de dónde uno es. Por eso, esta frase desafortunada de Alberto Fernández tiene que ver lamentablemente con el pensamiento también de algunos argentinos que creen que nosotros descendimos de los barcos. ¿Y saben qué es lo peor? Que con ese pensamiento uno puede ser buena persona, puede tener buenos sentimientos, pero no va a tener nunca destino
o no le va a dar nunca destino a este país, a nuestro país, que no es este país, es nuestro país. Alberto Fernández le salvó la vida a Evo Morales. Alberto Fernández fue a ver, cuando estaba en la cárcel, a Lula da Silva. Yo quiero creer que no fue a verlos ni le salvó la vida porque Alberto Fernández es una buena persona, que de hecho lo es, sino que lo hizo por una cuestión política, porque entiende que la única solución que podemos tener es una América Latina en un mismo camino. Y entonces eso me da más certeza que ser una buena persona. ¿Y para dónde va a rumbear este gobierno? Se va a ver ahora, porque creo que estamos ante un hito con el tema de la hidrovía. Porque si pensamos europeizadamente, nos conformaríamos, por ejemplo, con, controlar la hidrovía y punto. Que hoy pasa cualquier cosa por esa hidrovía. Ahora, si pensamos nacionalmente, creo que es una cuestión estratégica que esta hidrovía se nacionalice. Porque por ahí esa hidrovía pasa el 100%, por ejemplo, de los autos y el 90% de los containers que exporta nuestro país. ¿Cómo no vamos a poder estar sobre esos recursos? En un país que necesita mucho más recursos, porque tenemos un 50% de pobres. Porque pensando europeizadamente, podemos pensar en cómo ayudar a los pobres. Pero pensando nacionalmente, tenemos que pensar cómo se terminan los pobres en Argentina. Cómo logramos construir trabajo. Cómo logramos salir adelante, porque este es un país muy rico. 400 millones, damos de comer a 400 millones de habitantes. Tenemos todas las riquezas, entonces no somos un país pobre. Estamos empobrecidos, nos han empobrecido. ¿Por qué? Porque esas riquezas se van para afuera y hay que volcarlas para adentro. Con un pensamiento nacional se vuelcan para adentro. Ojalá que me equivoque y que esto sea nada más que una frase errónea de Alberto Fernández y punto. Ahora, lamentablemente también muchos de los que se ven a atacar en realidad no tienen altura ni moral ni política para decirle nada. Y hay otro tema, para terminar, porque ya me extendí mucho con esta editorial y la vamos a desarrollar la semana que viene. Creo que ya se largó la contienda electoral. Desde Juntos por el Cambio es bien visible, se están matando. Pero del oficialismo también. Y me parece que el hecho de que en la provincia de Buenos Aires comiencen otra vez las clases presenciales tiene que ver más con la cuestión electoral que con la cuestión de la epidemia. Y así como acá nos cansamos de pegarle a Rodríguez Larreta por insistir con la presencialidad en los colegios cuando no era necesario, cuando sabíamos que se iban a contagiar, que esto iba a traer enfermos y muerte, también no podemos estar de acuerdo con esta decisión de Axel Kicillof. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad.
y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro primer invitado de hoy. Hoy tenemos 3 invitados y los 3 son docentes. Estamos ahora con Adrián Sleiman, que también es concejal en el municipio de Hurlingham. Después vamos a estar con Marcelo Ramal, ¿no? Un economista también, para hablar un poco de economía y la visión que tiene él, hombre de izquierda. Y después vamos a estar también con Pablo Marchese, otro docente, un profesor de historia, para hablar precisamente porque se viene el 20 de junio y la importancia de Belgrano en nuestra historia y de nuestra bandera nacional, obviamente. Hola, Adrián, gracias por tu tiempo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, estábamos recién hablando fuera de audio el tema de que tuviste la suerte de que te has vacunado, yo también, por una cuestión de nuestra edad, ¿no es cierto? Y cómo nos cambia la vida o cómo nos hace ver distinto una vez que recibimos esta protección, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto, y creo que es la gran esperanza, ¿no?, que tenemos todos los argentinos y toda la humanidad en este momento con esta tragedia que estamos viviendo, ¿no?, los argentinos y en el mundo. Así que por eso tanta alegría cada vez que a un amigo, a un familiar le llega el turno, y la verdad es que todos nos alegramos y eso me parece que es muy importante, ¿no? Sí, y todos vemos también, ¿no es cierto?, que aquel que tiene la suerte de ser vacunado sube su foto, y la alegría, porque también, lamentablemente, ¿no es cierto?, esta pandemia nos hizo cambiar muchas cosas, el abrazarse con los afectos, el ver más espaciado también a los familiares, a veces están meses sin vernos por esta cuestión de cuidarnos y protegernos entre todos, ¿no es cierto? Y como sí, claro, vos decís, esperemos llegar al momento de poder hacer esos abrazos que tanto nos viene bien al alma y que nos permite también tener una vida mejor, ¿no es cierto? Sí, yo creo que con este ritmo de vacunación, en septiembre vamos a estar todos abrazándonos y bueno, y vamos a tener que pagar todos esos asados que prometimos, ¿no? Así es. Y hablando del ritmo de vacunación, ¿cómo está en Hurlingham el ritmo de vacunación? No, muy bien. Muy como como en toda la provincia de Buenos Aires, incluso la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el ritmo de vacunación es muy bueno. Siguen llegando vacunas y bueno, esperemos que sigan llegando más en las próximas semanas. Ya hay para el fin de semana próximo 2 millones de AstraZeneca que estarían llegando. Así que bueno, si comienza la producción local de las vacunas del Sputnik, creo que vamos a andar bien. Nosotros no estamos alejados de lo que está pasando en el mundo con el tema de las vacunas, así que y dentro de todo, bueno, creo que es estamos recibiendo cantidades importantes que rápidamente y con mucha eficacia en toda la provincia se están aplicando, ¿no? Así es. Bueno, en Hurlingham hace unos días el intendente firmó
con la empresa china Nuctech para comprar cámaras termográficas. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, es un proyecto que está avanzando, que me parece que es muy importante sobre todo para el control, porque esto es una cuestión que creo que se va a extender en el tiempo, ¿no? Entonces va a haber que tener en todos los lugares públicos el mayor de los cuidados y el mayor de los controles hasta que se erradique finalmente y para siempre esta pandemia, ¿no? Así es. Yo en la editorial un poco lo dejé en suspenso para hablar la semana que viene, porque si no iba a ser una editorial muy amplia, pero no me pareció acertada la decisión del gobernador Kicillof de comenzar con las clases presenciales. Porque así como critiqué durante todo el año lo que hizo Rodríguez Larreta al respecto en la Ciudad Autónoma, me parece que la puja electoral y algunas encuestas nos están llevando a tomar decisiones que tienen que ver con esto no solo de gobernar, sino también en este año electoral. Y me parece que no es una decisión acertada, porque no veo que haya cambiado mucho. No, a ver, no tiene que... Carlos, creo que no tiene que ver con los tiempos electorales, me parece que tiene que ver con una definición epidemiológica que se tomó desde la Secretaría, desde el Ministerio de Salud de la provincia, que es yo no te podría decir técnicamente, pero cuando hay una cantidad de casos... Sí, 500 casos en nuestro caso. En otros lados hablan de 150, pero digo, los docentes también, o el gremio de los docentes, si bien no salieron masivamente a criticarlo, me parece que no cayó muy bien esta decisión. Mirá, yo soy docente, vos sabés, Sí. Y estamos en contacto permanente con los compañeros. No, me parece que no hay salvo algún que otro malestar aislado, no hay ninguna. Yo creo que va a ser muy cuidada la presencialidad y hay que aprovechar. Esto es lo que creo que hay que tratar de incorporar, es el cambio permanente. Cuando nosotros bajamos los casos, cuando se bajan los casos como pasó en esta última semana, si bien la meseta es alta, hay que ir incorporando nuevas actividades y limitando algunas restricciones. Eso lo que va a lograr, lo que va a pasar es que va a haber otro repunte y entonces hay que retroceder, digamos. Entonces, así es como el mundo se va manejando para sostener la actividad productiva, la actividad pedagógica, las distintas actividades, y hasta que en el mientras tanto, entre idas y venidas, se va inmunizando a la población con la vacuna y entonces hasta que se logra lo que se llama la inmunidad de rebaño. Digamos, ese es el plan. Evidentemente no podemos cerrar todo. Fue eso eficaz en su momento cuando no sabíamos de qué se trataba este virus, no sabíamos si había que usar barbijo, no había que usar barbijo, si contagiaba por fluido o si contagiaba por aeroaspersión, como se llama ahora. Bueno, hay una cantidad de cosas que no sabíamos, entonces, bueno, si no sabemos, cerremos todo brutalmente hasta que la ciencia vaya avanzando. Bueno, hoy creo que estamos en otra situación, me parece que lo lógico y lo recomendable, tanto por la Organización Mundial de la Salud como los distintos ministerios de salud del mundo, es ir acompasando cierres con restricciones con apertura, en un marco de amplia vacunación y de inmunización. Hoy podemos preservar lo pedagógico, podemos preservar lo económico, podemos preservar incluso lo social, lo psicosocial, que también es importante. Entonces, porque es probable que dentro de 15 días digamos, bueno, volvemos a cerrar. Porque aparte vienen las vacaciones de invierno, ¿o no? Claro. Aparte, ¿sabés lo que, digamos, no desde el punto de vista, no soy docente, nada, sino desde el punto de vista del sentido común? Digo, se viene el invierno, o sea, ya estamos en días muy fríos. ¿Cómo hacemos para mantenernos ventilados? Es imposible, porque se enfermarían los chicos del frío que hay. Yo me imagino eso y digo, la verdad, no me parece adecuado
porque comienzan las vacaciones de invierno, esperemos hasta después, que intentando que la gente siga vacunando. Cuanto más días pasan, también, como vos bien decís, hay más gente vacunada, y bueno, y esto se ve sobre todo en los grupos etarios altos, ¿no es cierto? Que no es lo que ha sido el año pasado. Pero bueno, sí, son decisiones. Por eso yo digo que para mí son decisiones políticas y no tanto epidemiológicas. Pero bueno, es mi mirada. No tiene por qué ser así la de todo el mundo. Adrián, vos estás en un cuerpo colegiado, como es un consejo deliberante, y se está viendo este año electoral también en el cruce de las bancas, digamos, o no, o la oposición, digamos, está trabajando como trabajó el año pasado, o ya se está notando el clima electoral. No, mira, nosotros estamos muy preocupados por la vacunación, y entonces es como que la responsabilidad de gobierno, cosa que tiene el Ministerio de Seguridad trabajando también, además de ser concejal, la responsabilidad de gobierno hace que no puedas tener la cabeza puesta en las cuestiones electorales, en las internas, pero no es un chamullo, es la verdad de la milanesa, digamos. Es que si vos te levantás a las 6 de la mañana y terminás la última reunión a las 11 de la noche por Zoom, y te queda poco margen, te queda más que en los ratos, es como el entretenimiento, el diálogo de la política, entretenimiento entre laburo y laburo, digamos. Sí, por ahí te cruzás con algún compañero. Pero sí lo que noto... ¿Cómo? No, que cuando tenés que gestionar, evidentemente te queda poco tiempo para lo que vulgarmente se conoce como la rosca, ¿no? Pero claro, evidentemente llega el espacio electoral, llega el momento electoral, faltan poco. Va a llegar, falta poco para el cierre de lista, seguramente que sí, por supuesto. Pero la verdad que hoy nuestra preocupación central tiene que ver con la vacunación, con hacer cada vez más eficaz que llegue la vacuna a todas partes, que la atención sea la mejor. Por suerte tenemos una cantidad de voluntarios, pibes jóvenes, militantes que dan una mano enorme, y nosotros lo que hacemos es acompañar, sea del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Salud, de los distintos ministerios, acompañar el enorme trabajo que se está haciendo en los distintos vacunatorios, que se van abriendo nuevos también, y eso implica más logística, más laburo, también implica seguridad, Así que sí vemos que, por supuesto, la oposición tiene un lío bárbaro, ¿no? Porque crearon al monstruo Macri y ahora no saben qué hacer con él, pero bueno, es un problema de ellos. Adrián, gracias por tu tiempo, nos volveremos a encontrar. Esperemos que la próxima vez sea café de por medio, ya sin esta lejanía que nos permite el Zoom, que también es una posibilidad de estar conectados, ¿no? Pero bueno, pero extrañamos esos encuentros cara a cara. Bueno, Carlos, muchas gracias, un gusto. Cuando quieras, estamos a tu disposición. Gracias, Adrián. Bueno, y pasó por las cámaras de cuestiones y contrapunto el concejal de Burlingame y miembro también del Ministerio de Seguridad bonaerense, Adrián Slayman. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día. Cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de Febrero.
un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Y nos fuimos al municipio de Merlo, donde allí, cerca de la estación de San Antonio de Padua, se inauguró un puente vehicular que conecta al sur con el norte, por arriba de las vías del ferrocarril Sarmiento. El viernes pasado se inauguró este puente y allí estuvieron el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, pero también estuvo el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Esta es la nota. Costaba pensar cómo se haría para en tiempo récord o en tiempo corto poder dejar inaugurado esta verdadera maravilla arquitectónica. Si nos retrotraemos 90 días atrás, acá no había nada. Y hoy estamos inaugurando este puente que va a llevar el nombre de un gran hombre de la política, que es el ministro Mario Meoni. Este puente que viene a solucionar uno de los problemas grandes que tenemos en este lugar de Merlo, que es precisamente el cuello de botella que se forma con el tráfico. Y no solamente damos una solución para poder conectar la avenida Rivadavia con las autopistas que pasan cerca, sino que también nos permite que la frecuencia del tren tenga mayor regularidad y celeridad. Avanzamos en mostrarle lo que era la infraestructura que queríamos implementar en la traza de línea Sarmiento, en ese plan que había iniciado nuestro querido Mario, por eso hoy este puente llevando su nombre, que tiene que ver con el plan de modernización del transporte. Es el trabajo de pensar todo el transporte. Ese trabajo lo empezó a articular Mario y hoy tengo la gran responsabilidad de continuarlo. Y no quiero dejar pasar este momento para hacer ese reconocimiento y mi compromiso para seguir trabajando en eso. Nuevamente, gracias, Gustavo, por este compromiso que tenés ante los vecinos de tu pueblo. Los vecinos de acá del barrio lo vieron, grúas, encastre, y lo que hace algunos días estaba dividido, desde hoy está unido. Desde acá, Gustavo, agradecerle a vos, a Alberto Descalzo, a Javier Osuna, pero a todos los intendentes, porque en la difícil abrazan a sus vecinos, enfrentan los problemas, acompañan al gobierno sin andar poniendo peros o andar sembrando miedos, sino poniendo el hombro, que es lo que la Argentina necesita en ese momento. Y de San Antonio de Padua, en el distrito de Merlo, nos vamos a Morón, donde en Castelar, precisamente en el vacunatorio que hay en el polideportivo Gorki Grana, estuvo ahí el intendente de Morón, Lucas Gui, y la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. Esta es la nota. Se desarrolla de manera incesante en virtud de lo que nos pide el gobernador, de lo que es el mandato del presidente y lo que es la expectativa de nuestro pueblo, tratar de llegar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de vecinos y vecinas, y eso supone la articulación entre los tres niveles del Estado, ¿no? Con esta estrategia del presidente multivacuna para llegar a inmunizar a la mayor cantidad de gente lo más velozmente que se pueda, y el despliegue que no guarda antecedente en la historia de la provincia de Buenos Aires, con una cantidad de postas. Solo en Morón tenemos 10 postas, pero eso hay que multiplicarlo por muchas más. Sin duda el trabajo de los intendentes es muy importante, sobre todo en esta etapa de la vacunación, y ha sido durante toda la pandemia.
en cada localidad, en cada distrito, los intendentes al frente de esta gran campaña de inscripción y de vacunación. Hay que seguirse cuidando, pero hay que apostar a esto de inscribirse, vacunarse y poder inmunizar rápidamente. Morón es uno de los distritos que más ha trabajado en la inscripción. Realmente es la oportunidad y es la esperanza que tenemos, y esa es la que no tenemos que desaprovechar. Y de las palabras de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, nos vamos a nuestro segundo invitado de hoy, al economista y hombre del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal. Esta es la nota. Gracias por tu tiempo, Marcelo. No, por favor. Gracias, Carlos, por la entrevista. Bueno, la pandemia demostró que, al menos en materia económica, cada vez son menos los que ganan más y cada vez son más los que ganan menos y los que menos tienen. ¿Cómo se sale de esto, Marcelo? Bueno, es interesante lo que vos decís, porque se supone que en una situación de emergencia sanitaria como la que se ha vivido en la Argentina y en el mundo, deberían adoptarse siquiera medidas de preservación elemental de la condición sanitaria vital de las personas. Pero la pandemia, paradójicamente, como vos señalabas, ha acentuado la polarización social. El mundo hoy tiene a especuladores bursátiles celebrando el estallido hacia arriba de varias bolsas del mundo, tiene a los especuladores con los precios de las materias primas celebrando también la suba en el valor de las commodities, el petróleo y los alimentos, y por otro lado tiene una acentuación de la pobreza, el hambre, en las condiciones de la propia pandemia. Esto lo que te dice, digamos, que en la pandemia hay dos cuestiones. Una es la epidemia en sí misma, que tampoco es un hecho accidental, después nos podemos detener en eso, pero luego está la gestión de la pandemia, que ha sido una gestión en la Argentina y en el mundo de rescate del capital y no del mundo del trabajo. Ahora, primero, ¿por qué decís, después seguimos con otra cosa, pero por qué dijiste que no fue un hecho accidental? No fue un hecho accidental porque hoy se sabe perfectamente que este virus se origina como resultado de prácticas y ensayos inescrupulosos que tienen que ver con la manipulación de animales, el trabajo rural, las condiciones precarias en las cuales en los lugares del mundo donde se originó este virus se llevaron adelante esas tareas. Y bueno, luego en lo que ya se relaciona con la expansión del virus, hay estudios que indican que otros factores ambientales como el cambio climático, el hacinamiento, ha contribuido fuertemente a su expansión. Entonces, hay una pandemia que se origina en la organización capitalista de la sociedad y luego esa organización capitalista misma, cuando la gestiona, cuando tiene que abordar la emergencia pandémica, la convierte en un factor de mayor polarización social todavía. Está bien, pero digamos, está bien, perfecto. No, porque digo, cuando dijiste que no fue un hecho accidental, digo, ¿qué? ¿Fue a propósito? No, no se trata, ese es el punto de vista de algunos conspirativos. Por eso. Estoy diciendo una cosa, digamos, a propósito no, pero a veces... Pero aprovechemos de paso. ¿Se dio? Aprovechemos. Obvio. Sí. Obvio, está bien, encuadrado en ese marco. Sí, y hay una cuestión que también siempre a mí me ha llamado la atención, por lo menos que no soy economista y que no entiendo nada, ¿cómo puede ser que lo virtual sea superior a lo real? Digo, ¿cómo puede ser que la plata virtual sea más importante que la productiva, que la real? Que nunca entendí eso, la verdad que nunca lo entendí.
No, a ver, ocurre lo siguiente, Carlos, lo que llamamos plata virtual es una especie de adelanto sobre una riqueza social que en algún momento se tiene que crear. Cuando se fabrica dinero, cuando circulan los títulos de deuda pública, por ejemplo, bueno, es una promesa de pago que alguna vez se tiene que realizar. El problema es que el mundo hace tiempo que no puede cumplir con esas promesas de pago, las refinancia y las prorroga indefinidamente. Esto es lo que ha pasado. Ahora, en el tema de la pandemia, la norma de lo que ha ocurrido en el mundo, pero también en nuestro país, es que se emitieron recursos monetarios, se imprimió dinero, ¿no es cierto?, de una manera fabulosa, con el objetivo de rescatar a las grandes corporaciones empresarias. Es decir, en momentos en que debían interrumpir su producción, sostener un conjunto de gastos, bueno, el Estado la sostuvo con consecuencias muy claras. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de esos recursos fueron volcados con un fin especulativo. Fíjate lo siguiente, en medio de la pandemia, cuando el problema productivo, sanitario, concreto es decir, cuando la economía más debía estar pegada a tierra y siguiendo en forma rigurosa lo que ocurría con la producción, los testeos, los elementos necesarios para afrontar la emergencia, más que nunca, sin embargo, se volvió especulativa. ¿Por qué? Porque esos recursos fabricados por la Reserva Federal Norteamericana o el Banco Central Argentino fueron volcados en una gran medida a operaciones, ¿no es cierto?, de enriquecimiento financiero. Por ejemplo, ¿quién duda? Hasta el propio gobierno lo reconoce, que una parte muy importante de los recursos que se le entregaron a las grandes empresas el año pasado se volcó al mercado cambiario. Y es la razón por la cual, ¿no es cierto?, el dólar se fue por las nubes en la Argentina. Por las mismas razones, en el mundo hay un fenómeno, por un lado, de desvalorización del dólar y por otro lado, de suba impresionante de los precios de las materias primas, que ha acentuado la polarización social, porque trigo, maíz, carne han subido exponencialmente 60%, 80% en un año. Sí, ahora, el fenómeno del hambre y la pobreza ha crecido fuertemente. Sí, acá me parece que lo que no se explica muy bien o no se entiende es por qué acá ganando en pesos tengamos que pagar la comida al valor dólar. Por más que sea, digamos, un commodity, acá lo producimos. Si acá produciéramos petróleo, me imagino yo que el petróleo en Arabia o en los países petroleros debe valer 2 centavos, porque lo producen ellos. Claro. Los coches los producen los alemanes, valen mucho más barato que acá, o en Corea, o en donde sea, la tecnología de punta, digamos. Si acá producimos esto, ¿por qué lo pago tan caro? Claro, lo que vos decís es cierto, pero el problema tiene 2 puntas. Una es esta suba de los precios y su dolarización en la Argentina, y la otra punta del problema es el valor de los salarios. Porque pasa lo siguiente, un país que tiene buena parte de su canasta alimentaria dolarizada, porque esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con los precios de las commodities en el mundo y demás. Su salario, sin embargo, está más especificado y desvalorizado que nunca. El nuestro es un país muy rico. Cuando me dicen que somos un país pobre, no, porque cualquiera que haya recorrido un poco nuestra patria se da cuenta que es un país muy rico. Lo que pasa que las manqueras de esa riqueza se van para afuera o se van a pocos bolsillos acá adentro que terminan siendo también afuera, porque también es eso. Creo que este año y dentro de estos pocos días tenemos una cuestión que para mí puede ser vital en cuanto a la orientación final de este gobierno, ¿no es cierto?, que es el tema de la hidrovía. Porque la hidrovía no solo tiene que ver con una cuestión
de saber qué es lo que se traslada en esos barcos y qué es lo que entra, sino que tiene que ver con una cuestión de soberanía y que tiene que ver también con una cuestión de una decisión política sobre cómo nos desarrollamos a partir de esa ganancia que creamos. Porque la ganancia está, el tema es que se olvida muy poco. Y a partir de ahí vamos a ver cuál es el tema hacia dónde apunta este gobierno. Creo que hay mucha discusión interna. Este es un tema en disputa y que me parece que es muy interesante seguirlo de cerca porque los factores que hay son muy fuertes, porque no solo es la ganancia de $300 millones que se lleva una concesionaria, sino que tiene que ver con la decisión sojera de, bueno, cómo vos te parás frente a esa riqueza que genera el campo argentino, no 3 o 4 vivos que se la llevan todas. No, por supuesto, el problema, digamos, la hidrovía está ligada a un problema muy importante, que es el de la privatización del comercio exterior y el del núcleo, digamos, más importante y más concentrado del comercio exterior. La hidrovía es un colador en muchos sentidos, ¿no es cierto?, de ingresos, de recursos fiscales que no entran y probablemente de muchas otras cuestiones que están vinculadas con el lavado de dinero, con el narcotráfico, como muy bien se sabe en la provincia de Santa Fe. Ahora, indudablemente que debe ser nacionalizada, ¿no es cierto?, que debe ser parte de un control público. El problema es que esa nacionalización no puede ser simplemente un recurso para transportarle barato a las grandes corporaciones exportadoras, sino que debería ser la punta de lanza de una nacionalización más general del sistema cerealero y del comercio exterior, para permitir, ¿no es cierto?, el control de las divisas. Esto en un marco donde la economía debería orientarse, como decíamos antes, ¿no? O sea, una administración política de desarrollo, digamos. Claro, la preservación del salario, del ingreso, del derecho al trabajo. Entonces, en función de eso, indudablemente que el comercio exterior debería ser nacionalizado. Creo que todas las dimes y diretes que hoy está atravesando este tema de la hidrovía está profundamente relacionado con el hecho de que hoy el saldo favorable del comercio exterior es una alforja visualizada y fotografiada desde las oficinas del Fondo Monetario. Esa es la realidad. Marcelo, gracias por tu tiempo. No, por favor. Estamos en un mundo complicado. Lamentablemente vemos los desastres del capitalismo, pero creo que culturalmente el capitalismo va a seguir y lo que no sé es cómo puede mantenerse algo donde una o dos personas tengan más dinero que muchos países. Eso la verdad que sigue sin cerrarme, bueno, no entiendo, no puede, y es así, lamentablemente es así. Pero para tomar lo que vos llamabas cuestión cultural, me parece que son muchos en los que en nuestro continente están haciendo ver que esto no puede continuar así. En Colombia, en Perú, en Chile, se han vivido verdaderas rebeliones populares e incluso a la hora del voto, de un modo a lo mejor no claro, deformado, se ha expresado el hartazgo con esta situación absoluta de crisis social. Los partidos tradicionales en Chile han sido pulverizados por el voto. No hablemos, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido en Perú. Entonces, más temprano que tarde, Argentina va a ser abrazada por esa situación general. Es decir, ya lo es, Argentina ya está inmersa en esa realidad en términos de degradación social. Pero va a ser envuelta en ese panorama continental en otros términos, en términos de comprensión política, de desarrollo de una iniciativa, de una reacción popular que va a colocar completamente en la agenda la necesidad de una transformación social. Marcelo, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos.
Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de Febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el profesor Pablo Marchese para hablar de la importancia de Belgrano en nuestra historia. Y bueno, el próximo domingo celebramos un nuevo Día de la Bandera, es el Día del Padre, pero también es el Día de la Bandera. Pablo, gracias por tu tiempo. Siempre un placer. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la importancia de esa fecha histórica en las Barrancas del Paraná cuando Belgrano decide enarbolar una bandera que produce escozores acá en Buenos Aires, que le dicen que la baje? ¿Cuál es la importancia de tener una bandera? Permitime hacer un breve raconto histórico. Después de los sucesos de la Revolución de Mayo, vos sabés que la primera junta tenía que legitimar su autoridad fuera del ámbito de Buenos Aires. Logró con éxito incorporar las intendencias de Córdoba del Tucumán y Salta de Tucumán, ¿no? Recordamos a nuestros televidentes que no era el sistema de provincias que hoy conocemos, tal cual están conformadas las 24 provincias, contando por supuesto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eran provincias integradas en intendencias mayores. El problema radicaba que tanto para Buenos Aires como para Lima, que era la capital del Virreinato del Perú, que sería fiel a los realistas, había que dominar el Potosí, porque como todos sabemos, de ahí se obtenía el mineral de plata. Y ninguna campaña político-militar exitosa se puede sostener sin recursos económicos. En este caso, las monedas. Se envió una expedición al norte, al mando de González Balcarce, junto con Juan José Castelli, como apoyo político, y obtuvimos un triunfo importante en Suipacha, donde logramos derrotar nada menos que a 8.000 realistas, y nosotros éramos unos 6.000 patriotas. Pero en un detalle que es común entre los militares españoles en América, las treguas que firmaban no la cumplían. Esto lo sufrió en San Martín en Cancha Rayada, y en este caso se había producido a fines de 1810, en diciembre, el desastre de Huaki, donde nuestras fuerzas fueron completamente derrotadas y dispersadas. Esto es justamente lo que motiva primero a la Junta Grande y luego al primer triunvirato, integrado por Paso, Chicliana y Zarratea, de enviar al general Belgrano, que había regresado de la campaña al Paraguay, a que instale 2 baterías cerca de la ciudad de Rosario. ¿Por qué? Recordamos también que los realistas eran fuertes en Montevideo. ¿Te acordás que en programas anteriores hablamos que el último virrey, no del Río de la Plata, sino en Buenos Aires, había sido Cisneros? Pero los españoles habían enviado un nuevo virrey, Javier de Lío, a Montevideo, y desde ahí resistió. Entonces se hacía imperioso evitar el avance de los realistas desde Montevideo y desde el Alto Perú. Se le ordena a Belgrano fundar 2 baterías, crear 2 baterías, y una escarapela, porque nuestras tropas vestían prácticamente igual que las tropas realistas. Y esa escarapela tenía los colores celeste y blanco. Y como vos sabés, Carlos, siempre es motivo de discusión de dónde se toman los colores.
Conocéis la versión mitrista, que dice que Belgrano, descansando sobre la hierba, observó las nubes y el cielo. Yo particularmente me inclino más a la visión monárquica constitucional belgraniana, que como vos sabés, el celeste y blanco son los colores de la familia Borbón. La familia borbónica, sí. Hay otros que sostienen que también, como era muy devoto, es más, era uno de nuestros pocos héroes que nunca fue masón, ¿no? Era muy exactamente, católico, muy buena observación. Muy buena observación. Era el manto de la Virgen y la vocación de la Virgen ponerse bajo su protección. Pero más allá de eso, la genialidad fue darnos una identidad a través de esos colores. Exactamente. Belgrano fue un paso más. Él inauguró las 2 baterías que les puso como nombre Libertad e Independencia. Es muy claro. Libertad e Independencia. Pero ¿qué encontramos acá justamente ya en estos nombres? Que Belgrano va un paso adelante. Y el triunvirato ya lo desaprueba esos nombres, porque todavía estábamos en la hipocresía, que realmente no tiene mucho sentido, Carlos. ¿Cómo puede ser que le haces la guerra a las autoridades supuestamente legítimas de otras regiones de la América hispana y vos te considerás fiel al rey? Entonces, claro, si colocás el nombre de Libertad e Independencia, pero Belgrano lo que hacía era coherente con los acontecimientos políticos y militares que se estaban desarrollando. Ahora, ahí dio el paso decisivo. El 18 de febrero de 1812 había llegado la orden de de adoptar las carabelas. El 27 de febrero, frente al río Paraná, Belgrano enarbola la bandera nacional. Otra discusión que vos también conocerás. ¿Era celeste, blanca y celeste o blanca, celeste y blanca? Lástima que ya no existe esa bandera. Sí, la más también, antigua... también sobre hasta la discusión no solo del orden de los colores, sino si el color era celeste o era un azul celeste o era, porque digamos en la canción Patria nosotros cantamos azul lunar el color del cielo, azul lunar el color del mar. Nos decimos celeste el cielo, celeste el mar. Bueno, recordarás que en tiempos de las disputas civiles entre unitarios y federales, las banderas de la Confederación eran más bien azules, con una franja roja, sí. Pero hay una bandera muy antigua que es celeste, blanca y celeste, el celeste clarito. Y recordá que la bandera del Ejército de los Andes, creada ex profeso por San Martín, porque vos fijate que la bandera de Belgrano sigue estando desautorizada, Sí. Eso es el celeste que conocemos. La bandera más antigua creo que se conserva justamente en el Estado Plurinacional de Bolivia, que conserva, pero claro, tengamos en cuenta también algo, Carlos, con el correr de los años los colores se pierden. Sí, se puso verdosa. Claro, no podés distinguir exactamente. Es un poquito como la anécdota de la Casa Rosada. ¿Cuál es el verdadero tono de la Casa Rosada? Y bueno, Belgrano... Era mezcla con cal, ¿no? Por eso salió. Exactamente. Como anécdota, si me permitís un salto en la historia, en tiempos de la presidencia de Carlos Menem, cuando la pintaron de nuevo, lograron encontrar un peón de albañil de comienzos del siglo XX, un hombre ya casi centenario, que lograron recrearle distintas tonalidades y el hombre dijo, es esta tonalidad, que en realidad era un rosa muy pálido, que así fue pintado. Pero vos recordás también que la Casa Rosada tuvo un rosa furioso. Sí. Bueno, con la bandera es algo similar. Belgrano, volviendo al tema, inmediatamente, él no se entera que le desautorizan la bandera, porque lo habían enviado directamente a hacerse cargo del Ejército del Norte. ¿No se entera o se hizo el sota, como dirían en el barrio? Yo me inclino que no se enteró de entrada y después también se hizo el sota. ¿Qué hombre este Manuel Belgrano? Que nosotros lo recortamos porque en aquella época se ponían tantos nombres, ¿no? A Joaquín José de la Cruz, ¿no? El corazón de Jesús Belgrano. El corazón de Jesús Belgrano. Pero así como tenía muchos nombres, también fue abogado, economista, periodista.
militar cuando la patria lo necesitó. O sea que fue un hombre que entregó todo su real saber por la patria. Indudablemente. Mira, Carlos, lo hemos hablado ya también en otras oportunidades. La palabra prócer es una palabra muy importante y no le cabe a cualquiera. A Belgrano, con todo lo que vos enumeraste, le quedó chico. Hizo de todo en el momento que fue oportuno. Nunca se arredró. Fue un hombre valiente, física, mental, moral y espiritualmente. Así es. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Nos volvemos a encontrar. Y esto ha sido todo por hoy. Se nos terminó el programa. Así que nos volvemos a ver la semana próxima a las 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.